Habla Jorge Capitanich en vivo desde Casa de Gobierno. Y una reducción abrupta de la tasa de desempleo, cercana al 25% para llegar al 6,4% y ser y constituir la tasa de desempleo más baja de estos años. Es muy trascendente este hecho cuando en otros países del mundo y la Unión Europea las tasas de desempleo son elevadas, persistentes y afectan sustancialmente al desempleo joven o juvenil. Por eso es importante destacarlo. En segundo lugar, también aquella comunicación que dice inminente acuerdo de YPF, digamos, para cancelar lo pongo yo, entre comillas, confiscación de Repsol. La verdad es que eso significa desconocer el funcionamiento de las instituciones republicanas y democráticas, significa desconocer la existencia del Congreso de la Nación y significa desconocer que ha habido una ley de expropiación. En consecuencia, la declaración de utilidad pública y en virtud de ello la instrumentación de este acuerdo. Por lo tanto, creo que es muy importante destacar el marco jurídico en el cual se desenvuelve una decisión de gobierno y de Estado. En tercer lugar, también aquella interpretación desde el punto de vista de amagan regular las ganancias de las empresas. La verdad es que hice personalmente referencia a lo que significa el estudio, el análisis de la cadena de valor, como lo venimos haciendo en forma insistente y se lo transmitimos con mucha precisión a cada una de las cadenas porque entendemos que es absolutamente necesaria, pero quiero transmitir que en el sistema capitalista de los países más modernos del mundo, desde el punto de vista de la concepción filosófica de la cual se analiza, existe una ley antitrust, o antitrust mejor dicho, que es la ley Sherman en el año 1890 y desde allí en adelante en Argentina el primer proyecto de ley de regulación desde el punto de vista de la defensa de la competencia tuvo origen en el año 1909 y después la ley 25.156 que es la actualmente vigente, que reemplazó a otra que existía. Pero en definitiva, lo que quiero transmitir es cuánto es necesario seguir trabajando para lograr armonía en la comunicación a los efectos de evitar una interpretación de carácter indebido. Creo que el funcionamiento del sistema capitalista implica también el debate respecto a la regulación desde el punto de vista de la existencia de monopolios y oligopolios. ¿O ustedes no recuerdan la regulación de la Unión Europea respecto, y voy a citar a la empresa Microsoft, por ejemplo? Entonces, creo que es muy importante porque de esa manera es posible construir un sistema económico de calidad, con incentivos a la inversión, a la generación de oferta que permita el funcionamiento de todos, de manera que nadie, o sea, el más fuerte, no se apropie, obviamente, de la tasa de excedentes del más débil. Pero eso no implica una regulación desde el punto de vista de la tasa de ganancias de cada una de las empresas, muy por el contrario, significa generar los incentivos necesarios para que el sistema económico funcione adecuadamente y en donde es necesario verificar el funcionamiento adecuado del Estado como regulador. Pero a mí me parece que yo le voy a leer una frase y le voy a preguntar quién lo dijo. Sostiene que si el pueblo tolera el desarrollo del poder privado al punto de formarse imperialismo de carácter industrial y económico, se cae en un sistema totalitario de un carácter fascista, que consiste en la apropiación del gobierno y la dirección del país por un grupo reducido de hombres que controlan el poder financiero. Pero yo afirmaría que esto es peor que el fascismo, porque para imponer un sistema político es necesario librar una batalla de cualquier orden y para imponer un poder financiero basta con tener el capital. ¿Saben quién lo dijo? Roosevelt. Así que me exime de comentarios. Segundo, la evolución positiva del volumen de reservas sigue su curso, 17 millones de dólares en el día de ayer. Tercero, hoy tenemos cadena de valor frutícola, que está integrada por 10.550 productores, cítricos, durazno, frutas finas, banana, palta, ananá. Hay 183.452 hectáreas en la República Argentina dedicada a la producción frutícola, con 160.000 trabajadores, lo cual implica, para el análisis riguroso que vamos a hacer en el día de hoy,
la existencia de inversiones complementarias en materia de cadena de frío, de todo el proceso de calidad y también de expansión de áreas de riego para mejorar la productividad y el rendimiento y, a su vez, una estrategia para el incremento de exportaciones. Muchas de estas frutas han tenido un problema de oferta de carácter estacional producto de heladas o efectos climáticos adversos que han generado una reducción de la oferta y por eso también lo hemos verificado también en el impacto estacional de los precios. También quiero destacar que el canciller Héctor Timerman ha iniciado una misión comercial ya en el transcurso de esta semana que se ha hecho público en Emiratos Árabes, Arabia Saudita. Participan empresas de alimentos, bebidas, máquinas para el procesamiento de alimentos, software, construcción y materiales y alimentos balanceados. Se concretaron 400 reuniones en Doha, Riad, y también hay próximas misiones en México, Rusia y Kazajistán. Es muy importante destacar esto por lo siguiente. ¿Se acuerdan que nosotros hemos formulado, por instrucción de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, un programa denominado PADEX, Programa de Aumento y Diversificación de Exportaciones? Este programa identifica 24 países susceptibles de incrementar exportaciones por parte de Argentina, 264 partidas parciales. Eso ha implicado un trabajo conjunto de distintas áreas de gobierno y la preparación y ejecución de misiones comerciales. Estas misiones comerciales se están ejecutando y eso abre muy buenas perspectivas para la expansión de las exportaciones. La meta puesta para este año alcanza a 94.000 millones de dólares y para el año 2015 superar los 100.000 millones de dólares. De manera que es una contribución muy importante para el fortalecimiento de la actividad económica, la expansión de la actividad productiva y también del empleo. A disposición. Sí, buen día, ministro. Sergio Darco de 360 Televisión. Quería preguntarle ¿con qué expectativa llega el Gobierno mañana a la reunión con los docentes, teniendo en cuenta los acuerdos que hubo en la provincia de Córdoba del 31% y en la provincia de San Luis? Yo he sido muy explícito en el día de ayer. El Estado Nacional no es empleador. Cada uno de los gobernadores de las provincias argentinas tiene la potestad de establecer un proceso de negociación en virtud de la proyección de sus recursos fiscales. Esto implica que ellos son empleadores y fijan la tasa de salario que a su vez tiene componentes diversos según se trate de cada provincia. En ese contexto lo que quiero transmitir es que nosotros en estas paritarias de carácter nacional efectuamos las convocatorias a los gremios paritarios para la fijación del salario inicial. Y en ese contexto, ese salario inicial obviamente constituye un piso para el proceso de negociación en cada una de las jurisdicciones provinciales. Pero la puesta en marcha de estas negociaciones implica que deben cerrarse en cada una de las jurisdicciones provinciales. ¿Cuáles son nuestras expectativas? Nuestras expectativas siempre tienen que ver con la vocación del diálogo para establecer posibles o potenciales acuerdos. Pero obviamente existen diferentes cursos de acción y son dos, que existe acuerdo o que no existe acuerdo. Si existe acuerdo, obviamente se suscribe el acuerdo de paritarias y se hace público y es de conocimiento global de la sociedad. Si obviamente no hay acuerdo, puede existir una propuesta de carácter unilateral por parte del Estado Nacional. Pero nosotros consideramos que mañana la convocatoria será a partir de las 14:30 horas en el ámbito del Ministerio de Educación de la Nación, en el Palacio Pisurno, de manera que nosotros lo único que pretendemos es que esta vocación de diálogo implique un proceso de negociaciones que obviamente sea positivo, porque todo diálogo siempre es positivo. Ministro, buen día, de la agencia DIN, Cristian Camblor. En el marco de los precios cuidados, consultarle si estaba al tanto del caso del librero que denunció haber recibido presiones en Mar del Plata, justamente para aumentar el precio de los útiles escolares de parte de una firma líder, y si esta puede ser una metodología habitual en el sector. Bueno, nosotros hemos observado
la conducta de empresarios y comerciantes que no han convalidado el incremento pretendido por sus proveedores, lo cual me parece que eso es una conducta ética y verdaderamente enmarcada en lo que significa cuidar el bolsillo de cada uno de los consumidores. Por lo tanto, nosotros consideramos que esa es una actitud que debe ser también apoyada por el Estado, precisamente porque forma parte, o sea, apoyada al comerciante cuando tiene un problema de provisión, ver quién es el proveedor y por qué efectivamente no se provee en las condiciones pactadas. Y esa es una cuestión que tiene que ver con el tema de defensa del consumidor, con lealtad comercial, y para eso se estipulan los acuerdos de precios. Por eso, o sea, y en ese caso nosotros tomamos la denuncia correspondiente porque es de carácter público y ahí interviene la Secretaría de Comercio a los efectos de identificar cuál es la acción y se establece lo que se denomina el sumario administrativo correspondiente para identificar la perspectiva de sanciones. Buenos días, ministro Gabriel Eris, Agencia Nacional de Noticias TELAM. Respecto de las iniciativas que se están estudiando en la cartera de Economía para la reducción de subsidios en materia de electricidad, entiendo que una de ellas, un escenario posible, sería hacerlo en forma desdoblada, o sea, con un piso y un techo, según han trascendido, podría rondar en el orden del 18%, el 28%. Quería pedirle más precisiones en este sentido. Respecto a las negociaciones con los trabajadores docentes. No, la reducción de subsidios a la electricidad en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. No, mire, eso es un tema que ha habido en numerosas reuniones y análisis correspondientes, pero yo también lo que he transmitido claramente es que cuando exista una decisión se comunicará públicamente. Por lo tanto, creo que no es necesario hacer especulaciones de ninguna naturaleza respecto a este tema. Pero lo cierto es que cualquier ejercicio, si uno lo identifica con cada uno de los usuarios y el impacto final, no es sustancialmente significativo en términos de ahorro directo. Esto es importante decirlo. ¿Por qué? Porque, en definitiva, el costo que nosotros tenemos es el costo de importar energía y eso tiene que ver con el incremento de la actividad económica y en los niveles de consumo, tanto para la industria como para los consumidores. No obstante lo cual, lo que quiero transmitir es lo siguiente. En todo este periodo se han efectuado inversiones de un modo estructural significativo desde el sistema de transporte, más de 5.000 kilómetros, 16.000 millones de pesos. Si uno toma en cuenta todas las inversiones en el sector energético, alcanzan a aproximadamente 86.000 millones de pesos. Es una cifra muy significativa desde el punto de vista de la generación eléctrica, del transporte eléctrico, de cada una de las jurisdicciones en materia de distribución, porque no es homogéneo el sistema y cómo se administra. De manera que nosotros lo que advertimos respecto a este tema es que cualquier decisión, cuando se tome, se tomará y en consecuencia se comunicará. Por lo tanto, no hay que hacer especulaciones de ninguna naturaleza respecto a tiempo, momento o el monto o el quantum de cada una de las decisiones. Bueno, muchas gracias. Ahí estaba la palabra entonces del jefe de gabinete con algunos temas puntuales, sí. Sobre todo a partir de las preguntas y que tiene que ver con las paritarias docentes que se van a comenzar y en el encuentro de mañana justamente con el Gobierno Nacional. Saludamos a Fernando Fraquelli. Buen día. Patricia, Alejandro, buen día. Claro, y confirmó el horario, 14:30 horas, la reunión mañana en el Palacio Pisurno, en el Ministerio de Educación, reunión de docentes con el Gobierno Nacional. ¿Se van a tener en cuenta o no, una de las consultas, aquellos acuerdos que se hicieron en algunas provincias, caso la provincia de Córdoba? Sí. Te interrumpimos, volvió Capitanich, bueno, porque había sido muy corta la conferencia de prensa, ¿no? Sí. Había más preguntas. Entiendo claramente que en ese contexto se debe actuar. Nosotros observamos que muchas veces el tratamiento mediático no es equivalente para distintos medios o distintos movimientos, pero esto es lo que nosotros tenemos para decir. Gracias.